El médico moreno es una de las intrigantes narraciones que Arthur Conan Doyle le dedicó a su célebre detective, Sherlock Holmes. En esta historia, Holmes enfrenta un caso lleno de misterio que envuelve a un médico poco convencional, el Dr. Grimesby Roylott, y un paciente que parece estar atrapado entre secretos oscuros y prácticas poco éticas. A través de su astucia y capacidad de deducción, Holmes desentraña una historia cargada de tensión racial, médica y personal, demostrando una vez más su incomparable habilidad para resolver los casos más complejos. Acompañado de su fiel amigo, el Dr. Watson, Holmes debe adentrarse en un mundo de envenenamientos, engaños y sombras del pasado para traer la verdad a la luz. Capítulo 1. El enigma del paciente. Era una fría mañana de finales de otoño cuando, como de costumbre, el sonido familiar de las campanadas de Big Ben resonó por todo Londres, marcando el paso del tiempo y la llegada de nuevos misterios. En la tranquila casa de Baker Street, las cortinas aún estaban cerradas, y la luz que entraba a través de los ventanales era suave, casi perezosa. En su sillón favorito, Sherlock Holmes se encontraba inmóvil, sus ojos fijos en el fuego crepitante de la chimenea, como si las llamas pudieran revelar las respuestas a los enigmas que habitaban su mente. El Dr. Watson, que había llegado apenas unos momentos antes de la visita inesperada, se encontraba de pie junto a la ventana, observando la vida cotidiana que se desplegaba en las calles, ajena a los oscuros hilos que a veces tejían sus propios destinos. En ese instante, el timbre de la puerta resonó a través de la casa. Watson, acostumbrado a que las visitas a menudo se convirtieran en investigaciones sin solución clara, giró hacia Holmes, quien no pareció sorprenderse. Una vez más, el destino lo llamaba. Al abrir la puerta, se encontró con una figura que jamás habría imaginado en la tranquila vida de Baker Street. Un hombre de aspecto imponente, vestido con un abrigo largo que, aunque elegante, estaba marcado por las huellas de un viaje largo y arduo. Su rostro, de piel morena y mirada penetrante, dejaba ver que su vida había estado marcada por la experiencia. Lo que más destacaba de él no era su vestimenta ni su estatura, sino la aura de desesperación y angustia que lo envolvía, como si cargara con un peso invisible que solo él conocía. El detective Holmes. La voz del hombre resonó con un acento extranjero, pero con una firmeza que no pasaba desapercibida. «Soy él», respondió Holmes sin levantarse, su mirada siempre fija en el fuego, como si su mente ya estuviera resolviendo una pieza más del rompecabezas. «Adelante, por favor. Tome asiento». El hombre se sentó con cierta reserva, como si temiera que la simple acción de ocupar el espacio pudiera desatar algo mucho más grande que sus propios problemas. Tras unos momentos de silencio, que Holmes aprovechó para analizar cada uno de los gestos del visitante, el hombre habló, su voz ahora más baja, como si temiera que las paredes mismas pudieran escuchar su angustia. «Mi nombre es Dr. Grimesby Roylott», dijo, con un leve temblor que no pasó desapercibido para Holmes. «Vengo a pedir su ayuda, señor Holmes, porque temo que un misterio que ha quedado sin resolver amenaza no solo mi reputación, sino también la vida de alguien a quien estoy comprometido a salvar». Holmes levantó una ceja. El hecho de que un médico se viera tan abrumado por lo que parecía ser un simple caso de diagnóstico o tratamiento era algo que no ocurría con frecuencia, y eso fue lo que hizo que su interés despertara de inmediato. Puso su pipa a un lado y, sin perder su mirada aguda, invitó a Roylott a continuar. «Veo que su asunto es grave», dijo Holmes, haciendo un gesto con la mano para que el hombre hablara con más detalle. «¿Qué es lo que lo ha traído hasta aquí?» El Dr. Roylott, visiblemente afectado, comenzó a relatar su historia, palabras que parecían entrelazarse con la misma desesperación que su rostro reflejaba. Había un paciente bajo su cuidado, un hombre que había llegado a su consulta no solo buscando alivio para su dolor físico, sino que traía consigo una carga mucho mayor. Un enfermo cuyo sufrimiento no solo era producto de la enfermedad, sino también de una serie de circunstancias oscuras que envolvían su existencia. Un hombre cuyo nombre, aunque aparentemente común, era conde una historia que podría cambiar el curso de varias vidas. «Se trata de un paciente africano, de piel morena, como yo», comenzó Roylott, quien fue traído a mi clínica hace unas semanas, al parecer, por un amigo cercano que insistió en que lo atendiera. Su nombre es Ebenezer, y aunque en apariencia su dolencia parecía ser simplemente una cuestión de salud común, pronto descubrí que había mucho más detrás de su caso. Un mal que no solo afectaba su cuerpo, sino su mente. Y todo parece estar relacionado con algo mucho más siniestro. Holmes, que había permanecido en absoluto silencio durante el relato, observó cada uno de los movimientos de Roylott,
buscando alguna pista que pudiera indicar la naturaleza del misterio. No era común que un médico de renombre como él se mostrara tan preocupado por un paciente, y mucho menos que viniera a buscar la ayuda de un detective. Algo no cuadraba. ¿Qué tipo de mal está aquejando a este hombre?, preguntó Holmes, su voz llena de calma, pero con un tono de intriga que marcaba la diferencia. Roylott vaciló un momento antes de responder. El hombre sufrió una serie de extraños desmayos y dolor en el pecho, acompañado de una sensación de parálisis en todo su cuerpo. Aunque al principio pensé que era alguna forma de intoxicación, los síntomas no coincidían con ninguna enfermedad común. Y lo más extraño de todo es que, al parecer, hay algo en su historia que lo vincula con prácticas arcanas, algo relacionado con su tribu en África. El silencio llenó la habitación por unos momentos, mientras Holmes procesaba lo que acababa de escuchar. Podía sentir cómo el aire de la habitación se cargaba de tensión, como si el propio espacio estuviera esperando a ser iluminado por una revelación que aún no había llegado. ¿Y qué le lleva a pensar que esto tiene algo que ver conmigo, doctor?, Holmes preguntó, su tono ahora más firme. Porque la naturaleza de su enfermedad no es médica. Es algo más, algo sobrenatural. Y temo que si no encontramos la causa a tiempo, no solo perderé a mi paciente, sino que su muerte podría estar ya escrita en su destino, contestó Roylott, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. Sherlock Holmes se inclinó ligeramente hacia adelante, su rostro ahora más grave. La resolución de su mente se hizo evidente, pues se dio cuenta de que este caso no solo sería complicado, sino que podría abrirle puertas a una realidad que desbordaba lo racional. Este era el tipo de misterio que lo estimulaba, el tipo de enigma que podría llevarlo hasta los límites de su intelecto. Entonces, doctor Roylott, dijo Holmes finalmente, rompiendo el silencio, supongo que no hay tiempo que perder. Voy a ayudarlo. Y en este caso, no solo se trata de resolver un misterio, sino de salvar una vida. El juego estaba en marcha, y aunque aún no sabía cuán profundo era el misterio que acababa de encontrar, Holmes podía sentir cómo los hilos invisibles de la verdad comenzaban a entrelazarse en la oscuridad. Un nuevo enigma había llegado a su vida, y como siempre, estaba listo para enfrentarlo. Capítulo 2. La llegada del misterioso caso. El día siguiente amaneció gris, con una ligera llovizna que cubría Londres como una capa de niebla espesa. La ciudad, tan conocida por sus ritmos implacables y su caótico bullicio, parecía esa mañana una escena sacada de una obra sombría. Las aceras estaban mojadas, reflejando las luces de los carruajes y los transeúntes apurados que se apresuraban a refugiarse de la lluvia bajo los toldos de los comercios. En medio de esta cotidianidad, la casa de Baker Street seguía siendo un remanso de quietud y calma, pero dentro de sus paredes, los ecos de un nuevo misterio comenzaban a resonar con fuerza. Sherlock Holmes, como siempre, se encontraba en su asiento habitual, observando con atención el contenido de una carta que había recibido esa mañana, mientras que el Dr. Watson, ajeno a su propia rutina, hojeaba el periódico con desinterés, buscando en sus páginas un respiro ante los imponentes enigmas que siempre lo rodeaban. Aquel día, sin embargo, los recuerdos del encuentro con el Dr. Grimesby Roylott aún flotaban en el aire, como una niebla persistente que no dejaba de retomar su atención. El paciente africano, Ebenezer, el cual Roylott había mencionado con tanta desesperación, parecía ser la clave de todo. La historia de un hombre con raíces profundas en el continente africano, que había traído consigo una serie de síntomas misteriosos, había cautivado la mente analítica de Holmes. Si bien las primeras explicaciones de Roylott sobre el caso eran confusas y no ofrecían una pista clara, la insistencia del médico había hecho que Holmes se interesara de inmediato. Watson, dijo Holmes, interrumpiendo el silencio que había reinado en la habitación durante unos momentos, parece que nuestro caso no solo es más complejo de lo que pensábamos, sino que también es mucho más urgente. El Dr. Roylott acaba de enviarme un mensaje diciéndome que su paciente ha empeorado drásticamente. Su estado es ahora crítico, y parece que las sospechas de que algo más oscuro se esconde detrás de todo esto podrían estar tomando forma. El Dr. Watson levantó la mirada, su rostro reflejando un interés inmediato. Entonces, vamos a ver al paciente. Holmes asintió, mientras tomaba su abrigo y se preparaba para salir. Así es, Watson. El misterio no espera, y parece que tenemos pocos días para resolverlo. El Dr. Roylott ha solicitado nuestra presencia en su consulta para averiguar qué está sucediendo realmente con este hombre. Y créame,
Algo me dice que este caso no será tan sencillo como un diagnóstico médico. Ambos se dirigieron rápidamente hacia la clínica del Dr. Roylott, un edificio discreto pero imponente en el que se encontraba la consulta del médico, alejado del bullicio de la ciudad, casi oculto entre las sombras de las calles estrechas. Mientras se acercaban, Holmes caminaba con una determinación que contrastaba con la atmósfera melancólica del día. El Dr. Roylott no era un hombre cualquiera, su presencia imponía respeto, y su estado de desesperación le otorgaba una nueva dimensión a su personalidad, algo que Holmes había notado de inmediato. No era el tipo de persona que buscaba ayuda a la ligera. Al llegar a la consulta, fueron recibidos por una enfermera de aspecto grave que los condujo al interior. La clínica tenía un aire anticuado, casi como si el tiempo se hubiera detenido en sus pasillos, sus paredes cubiertas de estanterías repletas de frascos y libros médicos olvidados. Sin embargo, el ambiente parecía cargado de una tensión palpable, como si algo estuviera a punto de ocurrir. El doctor Grimesby Roylott, con el rostro sombrío, los esperaba en la pequeña sala de consultas. Había algo distinto en su apariencia esa mañana. Su rostro estaba más pálido que de costumbre, sus ojos, más hundidos. El peso de la preocupación lo había transformado en un hombre diferente al que Holmes había visto el día anterior. Lo siento mucho, Holmes, Watson, comenzó Roylott, su voz temblando, pero el estado de mi paciente ha empeorado. El pobre Ebenezer apenas puede moverse, y su respiración es irregular. La fiebre que ha desarrollado es insoportable. Estoy perdiendo toda esperanza de encontrar una solución. Holmes observó atentamente al médico, sus ojos penetrantes capaces de leer incluso los pensamientos más ocultos. ¿Y qué ha dicho usted sobre la naturaleza de esta dolencia? ¿Ha considerado alguna posibilidad fuera del ámbito médico convencional? Roylott vaciló un momento antes de responder. He intentado todo lo que sé, y cuando los métodos tradicionales no parecen funcionar, me atrevería a decir que estamos frente a algo mucho más complejo. Algo fuera de mi control. ¿Cómo puedo ayudarlo, Holmes, si lo que hay en su interior va más allá de lo que cualquier medicina puede resolver? El detective se acercó con calma al lecho de Ebenezer, quien estaba tendido en una cama antigua, cubierto con sábanas blancas que apenas lograban ocultar la palidez de su rostro. A pesar de su condición, el hombre no emitía quejas, como si el sufrimiento fuera una parte más de su existencia. Sus ojos, aunque apagados, parecían contener un secreto que nadie se había atrevido a desvelar. Era un hombre que llevaba consigo una historia que había permanecido oculta en las sombras, y ahora ese mismo pasado parecía estar cobrando vida en su cuerpo, revelándose de una forma oscura y mortal. Holmes se inclinó sobre él, observando su respiración, su pulso irregular, sus manos temblorosas. Aunque sus síntomas eran indiscutibles, había algo en su mirada que captó la atención del detective. Una extraña calma, como si estuviera esperando algo. Algo que Holmes no podía identificar en ese momento. Watson, observe esto, dijo Holmes, señalando una pequeña cicatriz en la muñeca de Ebenezer. Esta marca no es un accidente. Es un indicio de algo más, algo que este hombre ha estado llevando consigo mucho antes de llegar aquí. Watson se inclinó para examinar la cicatriz con mayor detalle. ¿Qué significa, Holmes? ¿Podría ser parte de alguna ceremonia o ritual? Lo que parece ser una cicatriz simple puede ser, de hecho, la clave para comprender la verdadera naturaleza de su enfermedad. No es solo una cuestión de salud física. Aquí hay algo más profundo que no se ve a simple vista. Algo relacionado con su historia personal, y con algo que tiene raíces mucho más antiguas. A medida que Holmes hablaba, su mente ya se encontraba buscando conexiones, patrones, pistas ocultas entre los gestos y las palabras. Lo que hasta ese momento parecía ser un caso médico se transformaba lentamente en un acertijo que involucraba más que la simple enfermedad de un hombre. La atmósfera en la clínica se volvió aún más densa, cargada de presagios de algo que estaba a punto de revelarse. La verdad comenzaba a tomar forma, y Holmes estaba decidido a descubrirla, cueste lo que cueste. Capítulo 3. El misterio de la cicatriz. La tarde caía lentamente sobre Londres, bañando las calles con una luz tenue y dorada. La lluvia había cesado, pero la sensación de humedad persistía, empapando la ciudad de una calma inquietante. Holmes y Watson regresaban de la consulta del Dr. Roylott, sus mentes absorbidas por los eventos de la jornada. Mientras caminaban, Holmes no podía dejar de pensar en la cicatriz que había encontrado en la muñeca de Ebenezer.
Algo en esa marca, tan aparentemente simple, despertaba un sinfín de sospechas. El doctor Roy Lott había permanecido con su paciente, haciendo todo lo posible por aliviar sus síntomas, pero el misterio que rodeaba a Ebenezer era más profundo de lo que parecía. Holmes, que siempre había tenido una extraordinaria capacidad para observar y deducir, no podía deshacerse de la sensación de que el caso estaba relacionado con algo mucho más oscuro que una simple enfermedad física. «Watson, ¿te has dado cuenta de algo extraño sobre la cicatriz?», dijo Holmes mientras caminaban por la calle, su voz baja pero firme. «No parece ser una cicatriz normal. En lugar de una simple marca de corte, tiene una profundidad que no puede explicarse por un accidente cotidiano. Algo más ocurrió aquí». El doctor Watson, que había estado reflexionando sobre el caso, asintió lentamente. «Sí, es cierto. Además, esa cicatriz parece muy deliberada, como si hubiera sido hecha con algún propósito. ¿Qué tipo de procedimiento o ritual podría haber causado algo así?». Holmes caminó con paso firme, sus pensamientos claramente orientados a una posible respuesta. «Es difícil decirlo con certeza, pero lo que está claro es que esta cicatriz no es una casualidad. Y no es la única pista que tenemos. A lo largo de la consulta, observé algo más. Ebenezer no solo estaba sufriendo físicamente, sino que también mostraba signos de una perturbación mental profunda. Como si estuviera en un estado constante de vigilancia, como si estuviera esperando que algo ocurriera en cualquier momento. «¿Como si temiera algo?», preguntó Watson, tratando de comprender la conexión. «Exactamente, Watson. Y esto no es simplemente el miedo a una enfermedad mortal. Es el temor a algo que va más allá de lo físico. La cicatriz, su comportamiento y su miedo incontrolable no pueden ser explicados solo por un diagnóstico médico común. Algo oscuro y ancestral parece estar involucrado en este caso». Ambos llegaron a Baker Street, y tras entrar a su habitación, Holmes se sentó frente a su mesa y comenzó a revisar sus apuntes y observaciones. Mientras tanto, Watson se acercó a la ventana, mirando pensativo hacia la ciudad que se extendía ante él. El caso había comenzado a tomar una dirección cada vez más desconcertante, y la intriga que lo envolvía lo mantenía alerta. «Holmes», dijo Watson, de repente, «¿has considerado que quizás este hombre esté relacionado con algún tipo de secta o sociedad secreta? Los rituales, la cicatriz. Todo parece indicar que hay algo mucho más profundo detrás de su enfermedad. Algo que no solo afecta su cuerpo, sino también su mente y su alma». Holmes levantó la mirada, su expresión grave. «Esa es una posibilidad que no he descartado, Watson. Y, de hecho, me parece la única explicación lógica por ahora. La cicatriz, la extraña condición de Ebenezer y su comportamiento. Todo esto encaja con la idea de una conexión con lo oculto. Pero aún nos falta una pieza crucial del rompecabezas». «¿Y qué es eso?», preguntó Watson, curioso. «El pasado de Ebenezer, Watson. Necesitamos descubrir quién es realmente este hombre y qué lo ha llevado hasta aquí. Sus raíces son profundas, y es probable que estemos tratando con algo mucho más antiguo de lo que podemos imaginar. Si es parte de alguna secta o sociedad secreta, debemos buscar más pistas en su historia personal. ¿Qué sabemos sobre él?». Watson recordó los pocos detalles que Roy Lott les había proporcionado. Ebenezer provenía de una región remota de África, un lugar envuelto en misterios, donde las viejas creencias aún eran muy poderosas. Había llegado a Londres buscando tratamiento médico, pero lo que realmente lo había traído al país parecía estar relacionado con algo mucho más oscuro. Roy Lott mencionó algo sobre un viaje de África a Londres. Y dijo que el paciente había estado involucrado en algún tipo de conflicto antes de llegar aquí. Pero no nos dio más detalles. Holmes asintió pensativo. «Eso es lo que necesitamos descubrir. Si es cierto que Ebenezer está vinculado a alguna sociedad secreta o ritual ancestral, debemos buscar cualquier conexión con sus raíces africanas. Y si encontramos algo que encaje, podremos empezar a desenredar este misterio». Al día siguiente, Holmes y Watson se dirigieron al Museo Británico, donde el investigador esperaba encontrar información clave sobre las creencias y prácticas de las culturas africanas. A medida que caminaban entre las estanterías llenas de antiguos artefactos y documentos, Holmes comenzó a sumergirse en los textos que hablaban de los pueblos y rituales de África. Los estudios sobre culturas tribales y prácticas esotéricas le ofrecían una posible clave para entender lo que estaba ocurriendo con Ebenezer.
Pasaron horas buscando, hasta que finalmente encontraron un antiguo manuscrito que hablaba de una secta que practicaba rituales curativos y de purificación, usando marcas rituales similares a la cicatriz que había visto Holmes. El texto describía una serie de procedimientos que involucraban la alteración del cuerpo mediante cortes ceremoniales, utilizados para sellar pactos o proteger a los miembros de la secta de espíritus malignos. La cicatriz en la muñeca de Ebenezer, según el manuscrito, podía ser una marca de protección, una que indicaba que el individuo había sido elegido para llevar a cabo una misión sagrada. Esto, Watson, es lo que buscábamos, dijo Holmes con una sonrisa de satisfacción, aunque su rostro aún estaba serio. La cicatriz de Ebenezer no es simplemente un accidente. Es el sello de una sociedad secreta que lo ha marcado para algo mucho mayor que una simple enfermedad. Ahora, solo tenemos que averiguar cómo encaja el Dr. Roylott en todo esto. El misterio se adentraba aún más en la oscuridad, y Holmes sabía que la próxima pieza del rompecabezas estaba cerca. Sin embargo, a medida que se acercaba a la verdad, también se acercaba a una verdad más peligrosa que nunca había imaginado. Capítulo 4. La conexión con el Dr. Roylott. El aire frío de la mañana siguiente se sentía agudo, como si la ciudad misma estuviera esperando que algo se desvelara en el misterio que rodeaba a Ebenezer. Holmes y Watson se habían reunido a primera hora en Baker Street, como de costumbre, con el propósito de poner en claro la naturaleza de la amenaza que acechaba a su paciente. El sol aún luchaba por atravesar la niebla densa de la ciudad, y las sombras alargadas en la calle parecían arrastrarse, como presagios de lo que se avecinaba. Holmes estaba particularmente pensativo ese día. Había pasado toda la noche sumido en sus notas y reflexiones sobre el caso. La cicatriz, la conexión de Ebenezer con lo oculto, los extraños síntomas y, sobre todo, el papel del Dr. Roylott. Todo parecía apuntar hacia el mismo lugar. Había algo en ese médico que no terminaba de encajar. Watson, dijo Holmes de manera pensativa mientras hojeaba un libro antiguo sobre las prácticas médicas de África, debemos profundizar más en la vida del Dr. Roylott. Ya hemos establecido que este hombre tiene algo que ver con lo que ocurre con Ebenezer, pero no es suficiente con lo que sabemos hasta ahora. Necesitamos más información, especialmente sobre su pasado. Watson, que había estado revisando algunos documentos sobre la historia del Dr. Roylott, levantó la vista. ¿Qué tipo de información estamos buscando, Holmes? Algo más allá de su práctica médica, respondió Holmes, sin apartar la vista del libro. El Dr. Roylott tiene un oscuro pasado, Watson. Su vinculación con sociedades secretas o rituales peligrosos no puede ser una coincidencia. Tal vez esté más involucrado en el destino de Ebenezer de lo que parece. La conversación se interrumpió momentáneamente cuando la puerta de la oficina se abrió, y un joven mensajero entró apresuradamente, entregando una carta sellada. Holmes la abrió sin vacilar, sus ojos recorriendo las líneas con una concentración total. Es del propio Dr. Roylott, dijo Holmes, levantando la mirada con una ligera sonrisa. Parece que ha decidido cooperar de alguna manera, aunque lo hace a su manera. Dice que ha escuchado hablar de nuestras investigaciones y que tenemos que resolverlo de inmediato. Watson frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con eso? Eso lo descubriremos pronto, Watson. Pero una cosa es clara. Está intentando manipularnos, y necesitamos estar preparados. No es solo un médico, es algo más. El mensaje de Roylott era enigmático, pero en él había una clara invitación a una reunión en su clínica privada esa misma tarde. Holmes no dudó en aceptar la invitación, pues intuía que en esa reunión encontraría respuestas cruciales, aunque también sabía que podría estar caminando directamente hacia una trampa. A la hora indicada, Holmes y Watson llegaron a la casa del Dr. Roylott, una mansión solitaria en las afueras de la ciudad. La mansión estaba rodeada de un ambiente sombrío, y el jardín, desordenado y poco cuidado, reflejaba la desolación del lugar. La entrada, decorada con columnas de piedra envejecida, parecía una advertencia, un preludio de lo que les esperaba en el interior. Es una mansión que ha visto mejores días, murmuró Watson, mirando alrededor con desconfianza. No me gusta nada este lugar. Holmes no respondió, pero su mirada estaba fija en la puerta principal. Estaba tan acostumbrado a lo extraño y lo oculto que ya no le sorprendían los lugares siniestros. En todo caso, su mente estaba enfocada en lo que descubriría dentro. Al ser recibidos por el sirviente de Roylott,
fueron conducidos a una sala amplia y lujosamente decorada. Sin embargo, había algo perturbador en la opulencia del lugar. El ambiente estaba impregnado por una mezcla de aromas fuertes y pesados, y las paredes, cubiertas de retratos antiguos, parecían observarlos con desdén. El doctor Roylott, con su porte imponente y su rostro severo, los esperaba sentado en una silla de cuero, con la mirada fija y penetrante. «Señor Holmes, doctor Watson», dijo Roylott, levantándose con una sonrisa falsa en los labios. «Me complace que hayan aceptado mi invitación. Pero sé que han estado indagando demasiado en asuntos que no les conciernen. Creo que es hora de aclarar algunas cosas». Holmes se acercó con paso firme, pero sin mostrar señales de inquietud. «Doctor, hemos estado investigando la situación de su paciente, Ebenezer, y hemos encontrado algunas pistas preocupantes. Creo que sería prudente discutirlas, si realmente desea aclarar las cosas». Roylott no cambió su expresión, pero su tono se volvió más frío. «Si insisten en seguir adelante con esta investigación, se enfrentarán a consecuencias. Mi pasado no les concierne, ni mi forma de practicar la medicina. Sin embargo, parece que el destino ha puesto a Ebenezer en su camino. Pero les advierto que algunas cosas son mejores no saberse». Holmes se quedó en silencio por un momento, observando cuidadosamente al doctor Roylott. Sabía que este hombre estaba intentando intimidarlos, pero también entendía que había algo mucho más oscuro en su actitud. Había algo más que su simple práctica médica, algo que no podía ser ignorado. «¿Qué está tratando de decir, doctor?», preguntó Holmes con una calma casi inquietante. Roylott lo miró fijamente. «No todo es lo que parece, Holmes. El paciente está involucrado en algo mucho más grande de lo que imagina. Y yo soy simplemente un peón en este juego. Si siguen adelante, perderán más que solo su tiempo». Holmes sonrió ligeramente, una sonrisa que no alcanzaba a iluminar sus ojos. «Entonces, ¿es cierto? Está involucrado en algo mucho más peligroso de lo que nos está diciendo». Roylott no respondió, pero su mirada de fuego decía más de lo que las palabras podían expresar. Holmes entendió que el doctor Roylott estaba siendo más que evasivo. Estaba intentando protegerse de algo que sabía que iba a enfrentar. «Sabemos que hay más en juego de lo que se nos ha dicho», dijo Holmes con firmeza, sin apartar los ojos de Roylott. «Y, si está involucrado en un juego más grande, pronto descubriremos qué papel está jugando». La conversación terminó abruptamente cuando el doctor Roylott se levantó y dio por concluida la reunión. Mientras se retiraban, Holmes compartió una mirada con Watson, y ambos sabían que esta era solo una pequeña muestra de lo que estaba por venir. «Watson», dijo Holmes mientras salían de la mansión, «este caso está tomando un giro inesperado. El doctor Roylott es solo la punta del iceberg. Hay algo mucho más grande detrás de todo esto, y aún no hemos descubierto ni la mitad». El misterio se volvía cada vez más oscuro y, con cada paso que daban, Holmes y Watson se adentraban más en un mundo oculto de secretos, poder y rituales. Una red de intriga estaba siendo tejida, y solo ellos podrían deshacerla antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 5. El misterio de la casa en ruinas. La tarde en que Holmes y Watson abandonaron la mansión del doctor Roylott fue una de esas que parecían envueltas en una atmósfera cargada de tensión. La ciudad, ajena a la extraña conversación que acababa de tener lugar, seguía su curso habitual. Sin embargo, los dos hombres sabían que la tranquilidad era solo un espejismo y que una amenaza mucho más grande acechaba en las sombras. Holmes, como siempre, había captado pequeños detalles en el comportamiento del doctor Roylott, detalles que indicaban que algo mucho más siniestro estaba a punto de suceder. «Watson, tengo la sensación de que esto es solo el principio. Hay algo en esta historia que no encaja. El doctor Roylott nos está ocultando algo, y su comportamiento no es solo el de un médico preocupado por su reputación. Está intentando desviar nuestra atención de algo más grande, algo que puede estar ocurriendo en este mismo momento». Watson, que había estado pensando en las palabras del doctor Roylott, miró a Holmes con una ligera inquietud. «¿Qué será, Holmes? No me gusta lo que me estás sugiriendo. ¿De qué manera está involucrado Ebenezer? ¿Y qué más está pasando en la vida del doctor Roylott que nos está ocultando?» «Esos son precisamente los puntos que debemos investigar», respondió Holmes con una mirada distante. «Creo que hemos llegado al umbral de algo muy peligroso, Watson. Roylott está envuelto en un asunto mucho más profundo,
Y creo que el desenlace de este caso no solo afectará a Ebenezer, sino a muchos otros. Después de la reunión, Holmes y Watson decidieron ir directamente a la casa que había sido mencionada por el Dr. Roylott, una mansión en ruinas que parecía un vestigio olvidado por el tiempo. El lugar estaba más allá de los límites de la ciudad, en una zona oscura y deshabitada, lo que le daba un aire aún más perturbador. La casa había estado cerrada por años, pero al parecer, en las últimas semanas había experimentado una reactivación, como si alguien la estuviera utilizando en secreto. Con la caída de la noche, las sombras se alargaban y la neblina se asentaba con una densidad incómoda, cubriendo todo a su paso. Los dos hombres avanzaron por un sendero polvoriento, rodeados de árboles altos y oscuros. La casa, a lo lejos, parecía una figura espectral, imponente en su desolación. El viento soplaba con suavidad, pero las ramas de los árboles crujían, haciendo eco en la quietud de la noche. Finalmente, llegaron a la entrada, donde las puertas de madera, aunque aparentemente selladas, estaban entreabiertas. Holmes no dudó en empujarlas, y sin decir palabra, avanzó hacia el interior. A medida que entraban, la oscuridad parecía tragarse todo a su alrededor, pero Holmes, sin vacilar, sacó una pequeña lámpara de aceite de su bolsillo y la encendió. La luz débil iluminó los contornos de las paredes, cubiertas de moho y polvo, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. «Esto ha estado deshabitado durante años», comentó Watson, mirando alrededor con una mezcla de asombro y recelo. «¿Por qué el Dr. Roylott nos ha traído hasta aquí?» «No lo sé», respondió Holmes, observando los detalles minuciosos del lugar. «Pero algo me dice que esto no es solo una casa olvidada. Creo que lo que estamos buscando está aquí». Avanzaron por el pasillo principal, donde las vigas del techo crujían bajo el peso del tiempo. El silencio era casi absoluto, y el ambiente pesado parecía sobrecoger a los dos hombres. Cada paso que daban parecía resonar en la vastedad del lugar. De repente, un sonido distante hizo que se detuvieran en seco. Era una especie de susurro, o quizás un crujido, pero lo que más les sorprendió fue la sensación de que no estaban solos. «Holmes», susurró Watson, «¿has oído eso?» Holmes asintió lentamente, su rostro serio. «Sí, lo he oído. No estamos solos, Watson. Alguien está aquí con nosotros». El susurro se intensificó por un momento, seguido de un ruido que provenía de una habitación al fondo. Sin pensarlo, Holmes hizo un gesto a Watson para que lo siguiera y avanzaron con cautela hacia la fuente del ruido. Al llegar a la puerta de la habitación, Holmes la empujó suavemente, y entraron. Lo que vieron les dejó sin aliento. La habitación, aunque deteriorada, estaba llena de extraños artefactos. Viejos libros encuadernados en cuero, símbolos misteriosos pintados en las paredes, y una mesa en el centro que parecía haber sido usada para algún tipo de ritual. En un rincón, un gran baúl de madera estaba cerrado, pero algo en su interior parecía moverse ligeramente. El aire estaba cargado de una energía densa, como si ese lugar hubiera sido testigo de acontecimientos oscuros y perturbadores. Pero lo más sorprendente de todo fue la figura que se encontraba en el centro de la habitación. Era un hombre, alto y delgado, con una capa oscura que le cubría gran parte del rostro. Estaba de pie, mirando fijamente a los dos hombres con ojos penetrantes, como si hubiera estado esperándolos. «No deberían haber venido», dijo la figura en voz baja, pero llena de una intensidad escalofriante. Holmes no se inmutó. «¿Y quién dice eso? ¿Quién es usted?» La figura dio un paso hacia adelante, revelando una cicatriz profunda que cruzaba su rostro, una cicatriz que inmediatamente recordó a Holmes la de Ebenezer. El hombre sonrió de manera sombría. «Soy alguien que está mucho más cerca de todo esto de lo que creen. Y ahora que han llegado, ya no pueden irse». La tensión en la habitación era palpable. Watson miró a Holmes, que estaba completamente concentrado en el hombre, observando cada uno de sus movimientos, buscando señales de lo que estaba sucediendo. Pero el hombre no parecía tener miedo, al contrario, su presencia era inquietante. «¿Qué es lo que está pasando aquí?», preguntó Holmes, esta vez con más firmeza. «¿Por qué está involucrado el Dr. Roylott? ¿Y qué relación tiene Ebenezer con todo esto?». El hombre no respondió de inmediato, pero su rostro se endureció al escuchar el nombre de Ebenezer. Finalmente, sus labios se movieron lentamente, sus palabras siendo una amenaza velada. «El Dr. Roylott no es más que una pieza en este juego, Holmes.
Y Ebenezer, bueno, él es el catalizador. Pero hay fuerzas mucho más grandes en marcha, fuerzas que ustedes no comprenden. En ese momento, un crujido fuerte proveniente del pasillo hizo que todos los ojos se dirigieran hacia la puerta. La figura misteriosa sonrió con una mirada oscura, como si hubiera logrado su propósito. Ya es demasiado tarde, susurró, y antes de que pudieran reaccionar, desapareció en la oscuridad de la habitación, dejándolos con más preguntas que respuestas. Holmes, aunque desconcertado por lo sucedido, no perdió la calma. Parece que hemos tocado un nervio, Watson. Esto está tomando un giro muy peligroso, y necesitamos estar preparados para lo que se viene. Con las últimas palabras del misterioso hombre resonando en sus mentes, ambos salieron de la mansión en silencio, sabiendo que cada paso los acercaba más al centro de un misterio que amenazaba con consumirlos. Capítulo 6. El rostro del enemigo. La noche había caído con un manto de oscuridad impenetrable, pero el aire cargado de misterio que envolvía la mansión no cedió con el paso de las horas. Holmes y Watson se habían retirado a su alojamiento en la ciudad, pero el inquietante encuentro con la figura misteriosa y la sensación de que algo mucho más grande estaba en juego no los dejaba en paz. Durante toda la noche, el silencio parecía resonar con las palabras de ese hombre, como un eco lejano que se colaba en sus pensamientos. En su habitación, Holmes caminaba de un lado a otro con la pipa en la mano, perdido en sus propios razonamientos. Watson, mientras tanto, se había retirado a su cama, pero los sucesos recientes seguían dándole vueltas en la cabeza. Holmes, dijo Watson, rompiendo el silencio, ¿qué significa todo esto? Esa mansión, esa figura, ¿quién era realmente? Holmes dejó de caminar y se sentó en una silla junto a la ventana, mirando el horizonte, donde las luces de la ciudad brillaban débilmente en la distancia. Watson, creo que hemos entrado en un territorio que aún no comprendemos por completo. Lo que sabemos hasta ahora es que el Dr. Roy Lott está involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginamos, y que Ebenezer no es un simple peón en este juego. Algo oscuro está operando tras las sombras, algo que hemos tocado sin querer. Pero ¿quién era ese hombre en la mansión? ¿Y qué quería decir con esas palabras sobre Ebenezer? Preguntó Watson, su voz teñida de preocupación. Holmes suspiró, mirando hacia el techo. Lo que ese hombre nos reveló no es más que una pieza del rompecabezas, Watson. Las pistas están ahí, pero aún no puedo descifrar todo el significado detrás de sus palabras. Lo que sí sé es que ese rostro, esa cicatriz, es clave. No es casualidad que haya aparecido justo cuando mencionamos a Ebenezer. La mañana siguiente, Holmes había decidido que era hora de enfrentarse directamente al Dr. Roy Lott. El hombre que, hasta ahora, había sido un misterio, parecía tener la llave de todas las respuestas, pero también era el centro de las inquietudes de Holmes. Si bien los eventos que habían tenido lugar en la mansión no dejaban lugar a dudas sobre su implicación, Holmes no podía arriesgarse a hacer suposiciones sin pruebas concretas. Watson, vamos a buscar al Dr. Roy Lott, dijo Holmes mientras se ponía su abrigo. Necesito hablar con él directamente. Es la única manera de entender por qué nos ha traído hasta este punto. A medida que avanzaban por las calles de Londres, Holmes parecía completamente absorto en sus pensamientos. Watson, aunque preocupado, no dijo nada, sabiendo que su amigo ya había formado una teoría, aunque aún no estuviera dispuesta a ser compartida. Al llegar a la consulta del Dr. Roy Lott, Holmes pidió ser recibido sin demora. La puerta, de madera maciza y tallada, se abrió para revelar al mismo médico que les había recibido en su mansión días antes. Su rostro, normalmente compuesto y tranquilo, mostraba signos de tensión, como si estuviera al borde de una verdad que no quería revelar. Holmes, Watson, ¿qué les trae de vuelta?, preguntó el Dr. Roy Lott, intentando disimular la incomodidad que le causaba la presencia de los dos hombres. Holmes lo observó detenidamente antes de hablar. Estamos aquí para discutir ciertas inconsistencias en su relato, doctor. Algo no cuadra, y necesitamos entender más sobre lo que está sucediendo. El Dr. Roy Lott se tensó visiblemente, pero su expresión no perdió completamente la calma. No sé a qué se refiere, Holmes. Ya he dicho todo lo que sé. Si hay algún malentendido, será necesario resolverlo por la vía legal. Eso es precisamente lo que queremos evitar, doctor, replicó Holmes, su tono firme. Lo que necesitamos ahora es la verdad. La verdad sobre Ebenezer, sobre la mansión, y sobre lo que está ocurriendo en este preciso momento.
La atmósfera se cargó de tensión. Watson pudo ver cómo el doctor Roylott vacilaba por un momento, como si luchara contra su propia conciencia. Finalmente, tras unos largos segundos, el médico habló en un susurro grave. Hay fuerzas en movimiento que están fuera de nuestro control. No todo lo que ha ocurrido en esa casa fue casualidad. Ebenezer está involucrado en algo mucho más oscuro, y si no se actúa rápidamente, las consecuencias serán desastrosas. Holmes frunció el ceño ante la revelación. ¿A qué se refiere con fuentes oscuras? ¿Qué está pasando con Ebenezer? El doctor Roylott se levantó de su silla, caminando hasta la ventana y mirando hacia afuera, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. No puedo decir mucho, Holmes. No debo. Pero lo que puedo decirles es que Ebenezer no está simplemente relacionado con esta trama. Él es el objetivo de algo mucho mayor, algo que se remonta a muchos años atrás. ¿Cómo? ¿Qué tipo de objetivo?, preguntó Watson, sintiendo un nudo en el estómago. El doctor Roylott suspiró y se volvió hacia ellos, su rostro sombrío. Todo tiene que ver con viejas deudas, pactos rotos y secretos que han sido enterrados durante generaciones. Cuando Ebenezer se involucró, sin saberlo, empezó a desatar fuerzas que no podía controlar. Holmes, al escuchar estas palabras, comprendió que la verdad estaba aún mucho más allá de lo que había imaginado. ¿Está involucrada la figura que vimos en la mansión?, preguntó con cautela. El doctor Roylott asintió lentamente. Sí, él es una de las piezas clave. Esa cicatriz que vieron en su rostro tiene un significado profundo. Él busca venganza, pero no de la manera que piensan. Hay algo más grande en juego, y Ebenezer es la pieza final de este oscuro rompecabezas. El ambiente se volvió aún más opresivo, y Watson pudo ver que Holmes ya estaba procesando toda la información. Sus ojos brillaban con esa intensidad que solo los grandes detectives poseían, esa capacidad para ver más allá de lo evidente. ¿Dónde está Ebenezer ahora?, preguntó Holmes, con firmeza. El doctor Roylott titubeó un momento, pero luego, con un suspiro resignado, respondió. No sé, pero temo que su vida esté en grave peligro. Todo esto está tomando un rumbo del que no hay retorno. Si no actuamos pronto, será demasiado tarde. Con esa ominosa revelación, Holmes y Watson salieron de la consulta, sabiendo que la verdad estaba al alcance de sus manos, pero también conscientes de que cada paso los llevaba más cerca de una amenaza que podría ser más grande de lo que jamás habían imaginado. El rostro del enemigo se estaba dibujando lentamente en la oscuridad, pero aún quedaba mucho por descubrir, y el tiempo se agotaba. Capítulo 7. El enigma de la desaparición. La inquietante revelación del doctor Roylott dejó a Holmes y Watson con más preguntas que respuestas. La idea de que Ebenezer estuviera atrapado en una red de secretos y traiciones ancestrales parecía sacada de un relato de terror, pero Holmes sabía que la verdad rara vez se presentaba de manera clara. En su mente, los hilos de la trama comenzaban a tejerse, pero aún no tenían un patrón claro. Solo había una certeza: la desaparición de Ebenezer no era un accidente. Tras abandonar la consulta del doctor Roylott, Holmes y Watson decidieron seguir sus pasos, rastreando cada pista, analizando cada fragmento de información con una minuciosidad que solo el detective podía aplicar. Aunque el caso se estaba tornando cada vez más oscuro y peligroso, Holmes no parecía dispuesto a retroceder. Si algo había aprendido en sus años de investigación, era que las desapariciones no eran siempre lo que parecían, y había algo profundamente perturbador en el silencio que rodeaba a Ebenezer. La desaparición de Ebenezer no fue un simple error de juicio, dijo Holmes mientras caminaban por una calle desierta de Londres. No, Watson. Algo mucho más grande está en juego aquí. Él ha sido atraído hacia el centro de una red de intrigas que no solo lo involucra a él, sino a todos los que se cruzan en su camino. Watson, con el ceño fruncido, pensó por un momento antes de hablar. ¿Qué tipo de red, Holmes? ¿Y quiénes están detrás de todo esto? Holmes no respondió de inmediato. En su lugar, sacó su lupa y comenzó a inspeccionar un pequeño objeto en su bolsillo, como si buscase algo en particular. Cada detalle le parecía crucial, y la desaparición de Ebenezer era solo una de las piezas del rompecabezas. Lo que está claro, Watson, es que Ebenezer ha sido parte de algo mucho más antiguo de lo que imaginamos, respondió finalmente. Los secretos familiares, los pactos olvidados, los acuerdos rotos. Todo parece estar convergiendo en su persona. Y ahora, parece que está desaparecido,
pero yo no lo llamaría desaparición. ¿Qué quiere decir?, preguntó Watson, intrigado. Pienso que Ebenezer no ha desaparecido, Watson. Ha sido escondido, llevado por aquellos que buscan que nunca más se sepa su paradero. Y en cuanto al Dr. Roylott, me temo que él tiene más que ver con esto de lo que ha querido admitir. Los dos hombres llegaron a una antigua librería que Holmes había identificado como un posible punto de contacto para obtener información más detallada sobre la familia de Ebenezer y sus oscuros secretos. La tienda estaba silenciosa, con el aire pesado del polvo de los libros viejos. El propietario, un hombre mayor con gafas gruesas, miró a Holmes con cierta desconfianza. ¿Puedo ayudarles, caballeros?, preguntó con una voz rasposa. Holmes se adelantó, mostrando su carácter calmado pero firme. Estamos investigando un caso relacionado con la familia de Ebenezer, y hemos oído hablar de ciertos documentos que podrían ayudarnos a comprender la historia detrás de la desaparición de un hombre llamado Ebenezer. El dueño de la tienda parpadeó, evidentemente nervioso al oír el nombre. Ebenezer, ¿dijo usted? No conozco a nadie con ese nombre, o al menos, no de manera directa, murmuró, comenzando a mostrar signos de evasión. Pero Holmes no era fácil de engañar. Con su aguda observación, notó que el hombre estaba reaccionando con demasiada rapidez. No mienta, señor. Sé que sabe algo sobre él. Hemos oído que algunos de los registros antiguos de la familia de Ebenezer se encuentran aquí. Quizás uno de ellos tenga algo que ver con lo que está ocurriendo. La atmósfera se volvió densa cuando el librero miró hacia los estantes repletos de libros con nerviosismo. Luego, tras un largo suspiro, habló en voz baja, como si temiera ser escuchado. Es verdad. Hay algo, un par de registros en particular que he oído mencionar. Pero no quiero involucrarme más. Algunas historias están mejor olvidadas, caballeros. Holmes, como siempre, fue directo. El nombre de Ebenezer es solo la punta del iceberg. Necesito acceso a esos registros, ahora. Finalmente, el hombre asintió, llevándolos hacia una sección del fondo de la librería, donde los libros parecían más antiguos y gastados. Sacó una carpeta polvorienta de un estante y se la entregó a Holmes, quien la abrió con cuidado. Dentro, se encontraba un conjunto de documentos amarillentos, escritos en tinta desvanecida, que hablaban de una familia marcada por la oscuridad. Esto es lo que necesitan, dijo el librero con voz temblorosa. Lo que está escrito aquí no está destinado a ser conocido por todos. Hay secretos que la familia ha guardado por generaciones, pero ahora parece que alguien está tratando de desenterrarlos. Holmes no tardó en comenzar a revisar los documentos, su mirada absorbida por las palabras escritas. Mientras tanto, Watson observaba, consciente de que todo estaba comenzando a tomar una forma cada vez más inquietante. Esto es más grande de lo que pensaba, dijo Holmes, después de un largo silencio. Parece que Ebenezer no solo está vinculado a una herencia misteriosa, sino también a un antiguo conflicto familiar que ha estado presente a lo largo de los años. Las piezas comienzan a encajar, Watson, pero el peligro está mucho más cerca de lo que imaginamos. En ese momento, un ruido sordo proveniente de la entrada de la tienda hizo que ambos hombres se giraran rápidamente. En la puerta, un hombre alto con un sombrero de copa alta y una capa negra entró apresuradamente, como si estuviera huyendo de algo. A medida que avanzaba, Holmes lo reconoció al instante. Era el hombre con la cicatriz, la misma figura que había visto en la mansión de Roylott. ¿Qué está ocurriendo?, murmuró Watson, alarmado. Holmes, con una rapidez impresionante, cerró la carpeta y la guardó en su abrigo, mientras observaba al extraño hombre que se acercaba con paso firme. Sin duda, algo estaba a punto de suceder, y esa figura parecía ser la clave de todo. El misterio de la desaparición de Ebenezer estaba tomando una nueva dirección, una mucho más peligrosa y siniestra. Y como siempre, Holmes estaba dispuesto a seguir la pista hasta el final, sin importar cuán oscuros fueran los secretos que se revelaran en el camino. Capítulo 8. La sombra del pasado. El hombre de la capa negra se acercó rápidamente, su figura alta y sombría como una presencia inevitable. Holmes, con su aguda intuición, se mantenía firme, su rostro impasible ante lo que se avecinaba. Sabía que cualquier paso en falso podría llevarlos por un camino aún más oscuro, pero no había vuelta atrás. Watson, como siempre, estaba listo para seguir, pero su expresión reflejaba la creciente preocupación que sentía al ver al desconocido acercarse. Holmes,
¿Quién es este hombre?, susurró Watson, aunque bien sabía que su amigo nunca necesitaría una introducción para reconocer a un individuo. Pero esta vez, Holmes guardó silencio, observando al extraño con detenimiento. El hombre, al notar que los dos investigadores lo habían visto, hizo una pausa en su andar y miró hacia ellos, su rostro cubierto en parte por la sombra de su sombrero. «Caballeros, he estado esperando encontrarlos», dijo el extraño, su voz grave y resonante, con un leve eco de urgencia. «Soy conocido como Bartolomé Graves, y me temo que si no me escuchan, ustedes y sus investigaciones podrían llevarlos a una verdad mucho más oscura de lo que imaginan». Holmes frunció el ceño ligeramente. «Bartolomé Graves, ¿eh? Ese nombre me suena. Pero debo decir que no soy de los que confían fácilmente en los que aparecen de la nada y pretenden que tienen información que podríamos necesitar». Graves, aparentemente sin sentirse ofendido, se adelantó, acercándose lo suficiente para que Holmes y Watson pudieran oírle con claridad. «Es comprensible, señor Holmes. Pero lo que estoy a punto de decirles no solo los involucra a ustedes, sino también a la desaparición de Ebenezer y, sobre todo, a algo mucho más grande que ustedes imaginan. La familia de Ebenezer no es lo que parece, y su linaje está marcado por tragedias que se remontan a generaciones». Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Watson mientras Holmes lo observaba, su mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué sabía este hombre? ¿De qué manera estaba relacionado con el caso? La intuición de Holmes, nunca errante, indicaba que Graves no estaba mintiendo, pero su rostro y su comportamiento sugerían que su presencia no era algo que se pudiera tomar a la ligera. «Continúe», dijo Holmes con una voz que no admitía duda. «Pero le advierto que, si tiene alguna información valiosa, es mejor que la comparta de inmediato». Graves asintió, claramente aliviado por la actitud pragmática de Holmes. «Bien. Deben entender, antes de todo, que la familia de Ebenezer ha estado involucrada en algo mucho más oscuro que lo que ustedes suponen. Hay secretos que han sido enterrados durante años, secretos que no deberían salir a la luz. Y si Ebenezer ha desaparecido, es porque ha sido arrastrado a un juego mucho mayor, un juego con el cual la muerte es una posibilidad más que real». Holmes y Watson intercambiaron una mirada. El tono de Graves era grave, su mensaje claro y lleno de una amenaza implícita que no pasó desapercibida. «¿Y qué tiene que ver usted con todo esto?», preguntó Watson, impaciente por entender el motivo detrás de la repentina aparición de este hombre. Graves tomó una respiración profunda, como si se estuviera preparando para decir algo aún más inquietante. «Soy el último descendiente de la familia Graves, una rama de la misma estirpe que los Roylott, aunque mucho menos conocida. Mis antepasados fueron testigos de la decadencia de los Roylott y su caída en la locura. Y ahora, la desaparición de Ebenezer está vinculada a un legado de venganzas, pactos rotos y sangre derramada. Yo fui parte de esa historia, aunque mis acciones no me enorgullecen». Holmes, que había estado observando la escena en completo silencio, finalmente habló con una calma impresionante. «¿Qué fue lo que sucedió, Graves? ¿Qué significa todo esto? Habla con claridad, porque de lo contrario, no perderemos más tiempo en esta charla innecesaria». Graves parecía vacilar por un momento, como si la carga de su propia confesión lo atormentara. Finalmente, se decidió. «Los Roylott hicieron un pacto hace muchos años, un pacto con seres que no deben ser nombrados. Para mantener su poder, su riqueza, estaban dispuestos a entregar lo más valioso que tienen, sus propios descendientes. Los niños nacidos de ese pacto fueron marcados, y con el tiempo, uno tras otro, desaparecieron. Ebenezer es la última pieza de ese oscuro rompecabezas». La atmósfera en la librería se volvió espesa, como si el aire mismo se hubiera pesado con las palabras de Graves. Watson sintió que su corazón latía más rápido, y aunque Holmes seguía inmóvil, su mente comenzaba a conectar las piezas que había estado buscando. «¿Y usted? ¿Qué papel juega en todo esto?», insistió Holmes, no dispuesto a dejar cabos sueltos. «Mi papel es complicado», dijo Graves con un tono de arrepentimiento. «Al igual que Ebenezer, fui marcado al nacer. Pero a diferencia de él, yo no pude escapar. Mi vida ha estado gobernada por esta maldición, por las sombras del pacto familiar. Y ahora, Ebenezer está atrapado en la misma red de oscuridad. No está desaparecido por casualidad, Holmes. Él ha sido capturado, llevado por aquellos que desean cumplir con el último acto del pacto».
Holmes se quedó en silencio por un largo rato, procesando la información, mientras Watson observaba a Graves con una creciente sensación de desasosiego. Lo que parecía ser un caso sencillo de desaparición se había transformado en algo mucho más complejo y peligroso, un juego de sombras donde cada jugador ocultaba sus verdaderos motivos. Entonces, ¿qué debemos hacer?, preguntó Watson, su voz temblorosa por la tensión del momento. Graves no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando, y luego susurró: «Hay un lugar, un antiguo refugio en los alrededores de Londres, donde los Roylott y sus aliados solían reunirse. Allí encontrarán las respuestas que buscan, pero deben tener mucho cuidado. No están solos en este juego, y aquellos que buscan a Ebenezer lo encontrarán antes que ustedes». Holmes asintió lentamente. «Entonces, es a ese refugio al que debemos ir. Pero le advierto, Graves, si está intentando engañarnos o conducirnos hacia una trampa, será mejor que se prepare». Graves, al escuchar las palabras de Holmes, hizo una ligera inclinación de cabeza. «No soy su enemigo, Holmes. Solo les doy la oportunidad de evitar que la historia se repita. Ustedes decidirán si siguen el camino que les he trazado. Pero recuerden, el pasado nunca se olvida, y la familia de Ebenezer está marcada por una sombra que se extiende mucho más allá de lo que pueden imaginar». Con eso, Graves se dio la vuelta y salió de la tienda, dejando a Holmes y Watson con más preguntas que respuestas. El enigma de la desaparición de Ebenezer continuaba desarrollándose, y cada paso los acercaba más a una verdad aterradora que amenazaba con consumirlos. La sombra del pasado se cernía sobre ellos, y no podían retroceder. Holmes y Watson intercambiaron una mirada silenciosa. Sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba, y la oscuridad de la historia familiar de Ebenezer los esperaba. Capítulo 9. El refugio olvidado. El aire era denso y frío, lleno de la humedad que siempre se adhería a las paredes de los viejos edificios en las afueras de Londres. La niebla, espesa como un manto fantasmagórico, cubría las calles, borrando los contornos de las casas y las tiendas, dejando solo sombras errantes en la quietud de la noche. Holmes caminaba con paso firme, sus ojos agudos escudriñando cada rincón mientras avanzaba, seguido de cerca por Watson, que no podía evitar sentir que se adentraban en un mundo que no comprendía completamente. El refugio al que Graves había hecho referencia se encontraba en un barrio apartado, casi olvidado por la modernidad que crecía en el centro de la ciudad. En cuanto llegaron al lugar, Holmes se detuvo frente a una puerta de madera vieja, que parecía casi desmoronarse ante su presencia. La puerta estaba encajada, como si no se hubiera abierto en décadas, pero Holmes no vaciló. Con un suave empuje, la puerta cedió, y entraron en la oscuridad. «Un lugar desolado», murmuró Watson, su voz opacada por el eco del silencio que los rodeaba. «Un lugar que ha sido testigo de secretos que jamás debieron salir a la luz», respondió Holmes sin volverse, su tono grave, pero decidido. Dentro del refugio, el aire era aún más pesado, impregnado con el olor de la humedad y el paso del tiempo. Los pasillos eran estrechos, y las paredes cubiertas por el moho y la decadencia de una estructura olvidada. Cada paso que daban resonaba en el vacío, como si los estuvieran observando desde las sombras. Holmes avanzó sin dudar, con una calma que desmentía la tensión que se acumulaba en el aire. Sabía que la clave para entender la desaparición de Ebenezer estaba en este lugar, un lugar que parecía haber sido olvidado por todos, pero que para los Roylott, para su historia maldita, era más importante que cualquier otra cosa. «¿Qué crees que encontraremos aquí, Holmes?», preguntó Watson, su tono reflejando la creciente ansiedad. «Si todo lo que Graves ha dicho es cierto, este lugar debe estar lleno de historias oscuras». Holmes giró ligeramente la cabeza para mirarlo, su rostro iluminado solo por la luz tenue de la lámpara de aceite que llevaba en la mano. «Las respuestas, Watson. Las respuestas a todo lo que hemos estado buscando. Y, probablemente, mucho más de lo que desearíamos saber». La humedad parecía aumentar a medida que descendían por las escaleras de piedra, que crujían bajo su peso. La oscuridad era total, y la luz que traían consigo apenas lograba penetrar la neblina espesa del lugar. Sin embargo, Holmes seguía adelante con una determinación que solo podía ser propia de él, un hombre cuya mente había sido entrenada para enfrentarse a lo desconocido sin titubear. Finalmente, llegaron a una gran habitación subterránea. Las paredes de piedra, cubiertas de musgo, parecían ceder al peso del tiempo. El espacio era amplio,
pero la sensación de claustrofobia era palpable. Al fondo, se veía una mesa de madera, vieja y desgastada, y sobre ella, varios papeles y objetos dispersos. Parecía que alguien había dejado apresuradamente todo allí, como si hubiera sido interrumpido en medio de una tarea importante. Holmes se acercó al escritorio y comenzó a examinar los papeles. Los ojos de Watson recorrían la sala con una mezcla de intriga y aprensión. Cada rincón de ese refugio parecía estar lleno de secretos enterrados, esperando ser desvelados. «Estos documentos», dijo Holmes en voz baja, mientras deslizaba un par de papeles amarillentos. «Son pruebas del pacto. Aquí se detallan los términos de los acuerdos que los Roylott hicieron, los sacrificios que fueron exigidos, y las condiciones bajo las cuales su linaje se ha visto envuelto en toda esta oscuridad». «¿Sacrificios?», repitió Watson, con una expresión de incredulidad. «¿Qué tipo de sacrificios? Estamos hablando de vidas». Holmes asintió, su rostro más grave que nunca. «Sí, Watson. Vidas. El precio por mantener su poder y su influencia. Pero lo más aterrador es que Ebenezer no es el primero. Los Roylott han estado cumpliendo con estos pactos durante generaciones». En ese momento, algo llamó la atención de Holmes. Se acercó a una pared al fondo de la habitación, donde una puerta de hierro parecía haberse ocultado detrás de una cortina raída. La puerta estaba cubierta de polvo, pero parecía intacta, como si hubiera sido cerrada a propósito, esperando ser descubierta. Esto no está en los planes de la familia Roylott», murmuró Holmes, mientras examinaba la puerta. «Parece que hay algo más oculto aquí, algo que no querían que encontráramos». Con un giro de su muñeca, Holmes logró abrir la puerta. Un pasaje oscuro se extendía ante ellos, un túnel que descendía aún más profundo en la oscuridad. No había vuelta atrás. La sola idea de adentrarse más en ese laberinto subterráneo llenaba a Watson de una extraña mezcla de miedo y fascinación. «Holmes, ¿estás seguro de esto?», preguntó Watson, aunque en el fondo sabía que, con o sin su consentimiento, su amigo siempre seguiría adelante. «Sí, Watson», dijo Holmes, sin dudar. «Si lo que Graves dijo es cierto, y si todo esto está relacionado con el destino de Ebenezer, debemos continuar. Esta es la única forma de detener lo que se nos avecina». Sin más palabras, ambos se adentraron en el túnel. El aire era aún más denso aquí, y el eco de sus pasos reverberaba a lo largo de las paredes de piedra. El camino se volvía cada vez más angosto y sinuoso, como si quisieran que se perdieran en la oscuridad. Pero Holmes, con su mente tan aguda como siempre, no dejó que el miedo lo frenara. El túnel los condujo finalmente a una cámara subterránea, mucho más grande de lo que podrían haber imaginado. En el centro, un altar de piedra se alzaba sobre una plataforma, cubierto por símbolos que parecía que nadie había tocado en siglos. Los mismos símbolos que Holmes había visto en los documentos en el refugio. «Esto», dijo Holmes en voz baja, «es el lugar donde todo comenzó. Este es el núcleo de todo lo que hemos estado buscando». Watson observó, horrorizado, mientras la realidad de lo que estaba ocurriendo comenzaba a asentarse en su mente. Ebenezer había sido arrastrado aquí, al corazón de un legado familiar que había sido marcado por la oscuridad, y lo que quedaba por descubrir podría cambiar el curso de todo. El verdadero juego había comenzado. Y sin importar lo que sucediera a partir de ahora, Holmes y Watson sabían que no había vuelta atrás. Capítulo 10. La conspiración del silencio. El túnel parecía no tener fin. Cada paso que daban resonaba en la oscuridad con un eco extraño, como si el mismo pasaje estuviera vivo y tratara de retenerlos, de evitar que alcanzaran la verdad que buscaban. Holmes caminaba al frente con su habitual determinación, sus ojos brillando con una intensidad que solo se despertaba cuando algo de gran magnitud estaba por ser revelado. Watson, aunque profundamente desconcertado, no podía evitar seguirlo, arrastrado por la magnética fuerza de la mente de su amigo. A medida que avanzaban, el pasaje se ensanchaba ligeramente, hasta llegar a una sala circular, de paredes lisas, como si hubieran sido esculpidas a mano. En el centro, una piedra monumental descansaba sobre un pedestal de madera, tan antigua como el mismo lugar, cubierta por una capa de polvo que no parecía haber sido perturbada en siglos. No era un altar, como había pensado Holmes al principio, sino un objeto de un valor y una simbología mucho más oscuros. Holmes se acercó al pedestal, observando atentamente la piedra. Su superficie era irregular,
grabada con símbolos arcanos que Watson no podía comprender, pero que parecían resonar con una fuerza inexplicable en el aire de la sala. Al tocarla, Holmes sintió una sacudida, una vibración extraña que recorría sus dedos y subía por su brazo. Por un momento, sus ojos se entrecerraron, como si hubiera tocado algo que trascendía lo humano, algo más allá de la razón. Watson, dijo Holmes en voz baja, pero con una firmeza que hizo que su compañero lo mirara de inmediato. Esto no es una piedra común. Es un objeto ceremonial, un talismán, de algún tipo de culto antiguo. Y estoy seguro de que tiene que ver con los Roylott. Watson, al ver el interés tan palpable en los ojos de Holmes, se acercó cautelosamente, pero no tocó la piedra. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué alguien pondría tal objeto aquí, en este lugar olvidado por el tiempo? Holmes no respondió de inmediato. Se quedó mirando la piedra, con el ceño fruncido, como si tratara de descifrar un código invisible en el aire. Finalmente, habló. Es una marca, Watson. Una marca de lo que los Roylott han estado protegiendo, o tratando de proteger, durante generaciones. Un símbolo de un pacto antiguo. Y lo que está más allá de todo esto, es algo mucho más siniestro de lo que imaginas. El silencio que siguió fue pesado, opresivo. Ni Watson ni Holmes se atrevieron a romperlo, como si el aire mismo estuviera cargado de una electricidad que podía explotar en cualquier momento. Pero, al final, fue Watson quien no pudo contenerse más. ¿Qué es lo que quieren proteger, Holmes? ¿Qué es lo que hemos estado buscando? Holmes giró lentamente hacia él, sus ojos penetrantes, casi como si pudiera ver hasta el fondo del alma de su compañero. La verdad, Watson. La verdad que los Roylott han intentado enterrar por generaciones. Algo que, si llega a salir a la luz, destruiría todo lo que han construido. Antes de que Watson pudiera responder, un ruido en el pasillo interrumpió la conversación. El crujido de una puerta abriéndose a lo lejos les hizo ponerse alerta. Holmes, sin dudar, apagó la lámpara de aceite, sumiendo la sala en la más profunda oscuridad. El silencio que siguió fue absoluto, y los dos hombres contuvieron la respiración, esperando a saber quién o qué se acercaba. La figura que apareció en la entrada de la sala no era humana, o al menos no lo parecía. Su presencia estaba rodeada por una sombra densa, como si hubiera emergido de las mismas paredes, del mismo misterio que había sellado el lugar durante tanto tiempo. Holmes no se movió, ni siquiera respiró, observando a la figura con una calma desconcertante. La figura avanzó lentamente, y cuando la luz de la lámpara volvió a encenderse, Watson dio un paso atrás, sorprendido por lo que veía. Era un hombre, alto y delgado, vestido con una capa negra que le cubría casi por completo. Su rostro estaba cubierto por una máscara de hierro, una máscara que parecía parte de su rostro, como si no hubiera podido quitársela. Sus ojos, sin embargo, brillaban a través de los agujeros, llenos de una oscuridad impenetrable. Holmes, con la agudeza que solo él poseía, analizó a la figura al instante. «Tú eres uno de ellos», dijo en voz baja, pero con la certeza de quien ha resuelto el rompecabezas más complicado. El hombre, al oír las palabras de Holmes, se detuvo en seco. Durante un largo momento, solo hubo silencio. Luego, la figura levantó una mano, haciendo un gesto que parecía tanto de advertencia como de desafío. «Has llegado demasiado lejos, Holmes», dijo la voz detrás de la máscara, su tono grave y calculador. «Los Roylott no quieren que nadie sepa lo que aquí yace. No permitiremos que sigas descubriendo lo que no te pertenece». «Y sin embargo», replicó Holmes, sin perder la compostura, «he seguido la pista de la verdad. Y eso es lo que siempre nos lleva hasta el final, más allá de las mentiras y el silencio que habéis tejido». «La verdad». El hombre rió suavemente, un sonido frío que resonó en las paredes de la sala. «La verdad es solo lo que se deja ver. Hay cosas que no deben saberse. Cosas que no deberías haber tocado». Watson observó a Holmes, con el corazón acelerado. Sabía que estaban en una encrucijada peligrosa, pero lo que no comprendía era por qué este hombre, oculto tras una máscara, parecía tener tanto poder sobre los Roylott y el enigma que los había llevado hasta aquí. Holmes dio un paso adelante, acercándose lentamente al hombre. «¿Qué es lo que los Roylott están tratando de ocultar? ¿Y por qué intentáis detenernos?» El hombre no respondió de inmediato. En lugar de eso, hizo un movimiento rápido con su mano, y una sombra negra emergió del suelo,
formando una barrera entre él y los dos detectives. El tiempo se ha acabado, Holmes. Ahora, vas a aprender lo que realmente significa desafiar a los Roylott. Antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció en la oscuridad, y todo quedó en silencio, como si el hombre nunca hubiera estado allí. La habitación, sin embargo, quedó marcada por su presencia, como si algo más profundo, más peligroso, estuviera esperando a ser desvelado. Holmes se giró hacia Watson, su expresión más grave que nunca. La conspiración se ha sellado, Watson. Y ahora, estamos en el centro mismo de ella. El misterio había tomado un giro aún más oscuro, y la verdad, aunque más cerca que nunca, era más peligrosa de lo que podían imaginar. Capítulo 11. El juego de las sombras. La desaparición del extraño hombre y el inquietante silencio que siguió fueron como un eco en las mentes de Holmes y Watson. Estaban de pie en el centro de la sala, rodeados por las sombras, sin una palabra que pudieran decir para romper el hechizo de tensión que había caído sobre ellos. Sin embargo, no eran hombres que se dejaran llevar por el miedo, y pronto fue Holmes quien rompió el silencio, como siempre lo hacía, con su voz firme, aunque cargada de una incertidumbre que raramente se dejaba ver. Watson dijo, hemos llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Debemos entender lo que está ocurriendo aquí, y no podemos permitir que el miedo o el misterio nos detengan. La figura que vimos, esa máscara, esas palabras, todo está conectado de una manera más profunda de lo que imaginamos. Watson, con la mandíbula tensa y los ojos fijos en el espacio vacío donde la figura había estado, asintió lentamente. Pero, Holmes, ¿qué es lo que realmente están protegiendo los Roylott? ¿Qué hay en esta piedra que parece ser la clave de todo esto? Holmes se volvió hacia el pedestal de piedra, cuya superficie aún resonaba con la energía que había sentido al tocarla. Se acercó con cautela, estudiando los símbolos grabados en ella, como si pudieran revelar algún secreto oculto, algún código esperando ser descifrado. Esto es más que un simple talismán, Watson. Es una piedra de poder, de un poder antiguo y peligroso. Lo que los Roylott están protegiendo no es un objeto físico, sino algo mucho más valioso, algo que tiene el potencial de cambiar el curso de la historia. Pero no lo comprenden completamente, ni ellos mismos. Watson, intrigado, dio un paso más cerca, pero Holmes levantó la mano para detenerlo. No toques la piedra, Watson. No aún. Esta piedra ha sido tocada por manos que no deben ser conocidas. Si alguien ha estado intentando controlar su poder, no ha sido para el bien de la humanidad. El ambiente en la sala parecía volverse más denso a medida que Holmes hablaba. Un aire extraño, casi eléctrico, flotaba en el espacio, como si la propia piedra estuviera susurrando en un idioma que solo Holmes podía escuchar. Esto tiene que ver con el pasado de los Roylott, dijo Holmes en voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo. Con la historia secreta de esta familia. No son meros aristócratas o comerciantes de influencias, son guardianes de un conocimiento oscuro, algo que ellos mismos temen comprender por completo. Watson observaba a su amigo con creciente preocupación. ¿Y qué pasa con el hombre que encontramos? ¿Es él quien ha estado protegiendo este lugar? ¿Quién es él? Holmes frunció el ceño, contemplando la pregunta por un momento antes de responder. Es uno de los agentes de los Roylott, Watson. O tal vez, mejor dicho, es un vigilante. Alguien que ha sido entrenado para mantener la verdad oculta, para evitar que cualquier intruso descubra lo que yace aquí. Pero algo en los ojos de Holmes, una sombra que pasaba fugazmente por su rostro, hizo que Watson sintiera un escalofrío. ¿Y qué es lo que los Roylott temen tanto que estén dispuestos a ir tan lejos para protegerlo? La pregunta flotó en el aire, suspendida en el espacio como una espada que pendía sobre ellos. Holmes se detuvo, girando lentamente hacia Watson. Su mirada era más intensa, más profunda de lo que nunca había sido. Lo que los Roylott temen, dijo, es el poder que esta piedra contiene. Y lo que realmente temen es que alguien, como nosotros, lo descubra. Esta piedra no es simplemente un objeto, Watson. Es una llave. Y la llave no abre solo puertas físicas, sino puertas que llevan a secretos tan oscuros que ni los Roylott, con toda su riqueza y poder, pueden controlar. Watson intentó procesar las palabras de Holmes, pero la mente humana tiene sus limitaciones cuando se enfrenta a tales revelaciones. La magnitud de lo que estaba sugiriendo su amigo parecía más allá de su comprensión,
pero sabía que no había vuelta atrás. El misterio de los Roylott era mucho más grande de lo que habían imaginado. Entonces, dijo finalmente, con una mezcla de asombro y duda, ¿debemos seguir adelante? ¿Adentrarnos más en este abismo? Holmes no contestó inmediatamente. En lugar de eso, sus ojos se posaron en un rincón oscuro de la sala, donde algo brillaba débilmente en la penumbra. Sin decir una palabra más, comenzó a caminar hacia allí con determinación, como si algo lo hubiera atraído hacia ese lugar en particular. Watson lo siguió, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Al acercarse al rincón, vieron lo que Holmes había notado, una pequeña mesa de madera, cubierta de polvo, sobre la que descansaba un libro. No era un libro común, su encuadernado parecía hecho a mano, con símbolos similares a los que estaban grabados en la piedra. Holmes lo levantó con cuidado, abriéndolo lentamente, como si temiera que el simple acto de hacerlo pudiera liberar algo mucho más peligroso que cualquier de los misterios que ya habían encontrado. Al hojear las páginas, Watson pudo ver que estaban llenas de escritura en un lenguaje antiguo, uno que ni él ni Holmes reconocían. Sin embargo, había algo inquietante en las palabras, algo que, al mirarlas, parecía atravesar la barrera de lo conocido y lo desconocido, algo que hacía que su piel se erizara. «Esto es lo que los Roylott están protegiendo», dijo Holmes en voz baja, casi para sí mismo. «Y esto es lo que intentan mantener oculto». Mientras leía, una idea comenzó a formarse en la mente de Holmes, una idea peligrosa pero a la vez iluminadora. Si ellos lograban comprender el contenido de este libro, comprender lo que los Roylott habían estado protegiendo durante siglos, podrían descubrir la verdad detrás de todo. Pero también sabían que, al hacerlo, pondrían en marcha una serie de eventos que nunca podrían deshacer. «Debemos ser cuidadosos», dijo Holmes finalmente, mirando a Watson. «Esto no es un simple caso de crimen, Watson. Lo que estamos a punto de desvelar es mucho más grande, mucho más antiguo, y mucho más peligroso que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes». El aire en la sala se volvió aún más pesado, y Watson sintió que el misterio, como una fuerza oscura y poderosa, los rodeaba. Pero no había vuelta atrás. Estaban en el borde de algo monumental, algo que cambiaría todo lo que pensaban saber sobre los Roylott, sobre el poder que manejaban, y sobre el destino que les aguardaba. «Debemos seguir, Watson», dijo Holmes, con una determinación renovada. «La verdad está ahí, y no podemos detenernos ahora». Capítulo 12. La máscara del engaño. El amanecer se filtraba débilmente a través de las pesadas cortinas que rodeaban la habitación donde Holmes y Watson se encontraban. La luz, aunque tenue, parecía insuficiente para disipar las sombras que aún acechaban sus mentes. Había algo de inminente peligrosidad en el aire, una sensación de que el final de su búsqueda estaba más cerca que nunca, pero también era claro que la verdad que los aguardaba sería peligrosa. Holmes, al igual que siempre, estaba absorto en sus pensamientos, sus ojos fijos en el libro que aún sostenía en sus manos. Las palabras que había leído parecían dibujar en su mente un patrón de conexiones que se deslizaban como un río subterráneo, llenando de intriga cada rincón de su mente. Sin embargo, aún quedaba una parte oscura de la historia que no lograba comprender. Si la pieza central de este rompecabezas estaba ante él, el desafío era encontrar la clave para desvelar su significado. «Watson», dijo Holmes de repente, levantando la mirada del libro y centrándose en su amigo con una intensidad peculiar, «creo que estamos en el umbral de algo mucho más complejo de lo que habíamos imaginado. Hay una verdad oculta aquí, y sus ramificaciones pueden ser más extensas de lo que incluso los Roylott comprenden». Watson se acercó, reconociendo el brillo de determinación en los ojos de Holmes. «¿Qué es lo que ves, Holmes? ¿De qué estamos hablando realmente? ¿Y por qué los Roylott van tan lejos para ocultarlo?» Holmes cerró el libro lentamente, como si no quisiera dejar que sus palabras se disiparan antes de ser formuladas con precisión. «Lo que hemos encontrado aquí no es solo un símbolo de poder, Watson. Este objeto, esta piedra, es una máscara. Una máscara que cubre una verdad mucho más grande. Lo que los Roylott intentan proteger no es solo el conocimiento de una familia noble, sino algo mucho más antiguo, algo que tiene la capacidad de cambiar el curso del futuro». Watson frunció el ceño, confundido, mientras intentaba asimilar las palabras de su amigo. «¿Una máscara? ¿De qué estás hablando? No veo ninguna máscara, más allá de las sombras que nos rodean». Holmes dio un paso atrás y comenzó a caminar lentamente por la sala,
sus manos entrelazadas detrás de su espalda, como si la solución al misterio estuviera flotando ante él pero aún no estuviera completamente al alcance. No hablo de una máscara física, Watson. Hablo de una capa de engaño, una capa de confusión que cubre el verdadero propósito de este objeto. Al escuchar las palabras de Holmes, Watson se quedó pensativo. Entonces, ¿crees que lo que hemos visto hasta ahora no es todo lo que los Roylott están protegiendo? ¿Que hay algo más, algo oculto? Exactamente, afirmó Holmes. Lo que los Roylott están haciendo es construir una fachada, un teatro en el que todos actúan el papel de guardianes, de protectores de algo que en realidad no comprenden del todo. Están cegados por el poder de esta piedra y el miedo a lo que podría desatarse si se descubre su verdadero propósito. Pero lo que no saben es que no pueden controlar lo que intentan ocultar. Watson miró a su amigo con creciente fascinación, pero también con una sensación de desasosiego. ¿Y qué es lo que de verdad temen? ¿Qué es lo que esta piedra guarda que podría hacerles tanto daño? Holmes se detuvo frente a la ventana, observando las sombras que comenzaban a alargarse en el jardín exterior. La luz del día estaba aún luchando por imponerse, pero la oscuridad de la sala parecía intacta, como si algo más estuviera sellado en ese lugar. Lo que la piedra guarda no es simplemente un artefacto de poder, Watson, dijo Holmes finalmente, en voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. Es un mensaje, una advertencia del pasado. Algo que no debía ser descubierto, algo que pertenece a una era anterior, mucho antes de los Roylott, mucho antes de cualquier idea de poder o influencia que podamos comprender. Es una clave, Watson, y esa clave tiene el poder de abrir puertas que no deberían ser abiertas. La gravedad de las palabras de Holmes pesó sobre Watson como una losa. La atmósfera en la habitación se tornó aún más densa, cargada de misterio y de algo más, de la sensación de que, al descubrir lo que ocultaba la piedra, ambos hombres estaban desafiando las fuerzas mismas del tiempo y del destino. ¿Una puerta a qué, Holmes?, preguntó Watson, aunque sabía que la respuesta podría ser más aterradora de lo que quería imaginar. Holmes se giró, su rostro imperturbable, pero sus ojos brillaban con una luz intensa, como si estuviera observando algo invisible para el resto de ellos. A un conocimiento que podría trastocar la realidad tal como la conocemos. A un poder que no se ha mostrado en siglos, pero que podría resurgir con la fuerza de un volcán. Si desvelamos lo que esta piedra guarda, podríamos estar abriendo una puerta a algo que el mundo no está preparado para comprender. La angustia de Watson era evidente. Pero, Holmes, ¿no estamos ya demasiado involucrados? Si los Roylott están dispuestos a hacer todo lo que hemos visto para protegerlo, ¿no es mejor dejarlo estar? Holmes vaciló por un momento, como si estuviera evaluando la pregunta. Es cierto, Watson. Lo que descubramos podría tener consecuencias irreversibles. Sin embargo, no podemos cerrar los ojos ante la verdad. Si el mal debe ser detenido, debe ser enfrentado con todo el conocimiento posible. Y este libro, esta piedra, todo está interconectado. El sonido de un leve crujido interrumpió su conversación, como si alguien estuviera moviéndose en las cercanías de la sala. Los dos hombres se tensaron al instante, alertas ante cualquier posible peligro. Sin decir palabra, Holmes se acercó con cautela al umbral de la puerta y, con un rápido movimiento, la abrió lo suficiente como para mirar por el pasillo. No había nadie allí, pero la sensación de ser observados nunca desapareció por completo. Debemos ser rápidos, Watson, dijo Holmes con urgencia. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que los Roylott tomen cartas en el asunto. Es posible que ya estén conscientes de nuestra intrusión. Si vamos a descubrir la verdad, debemos actuar con rapidez. Los dos hombres intercambiaron una mirada, sabiendo que lo que estaba por venir era inevitable. La sombra de los Roylott se cernía sobre ellos, pero la verdad, al igual que un faro en la oscuridad, los guiaba hacia lo que parecía ser el final de su búsqueda, o el comienzo de algo mucho más grande. Y así, con el libro en mano y el peso del misterio sobre sus hombros, Holmes y Watson avanzaron por el pasillo, más decididos que nunca, aunque conscientes de que cada paso los acercaba a un destino incierto. Capítulo 13. El abismo de la revelación. Las sombras se alargaban como monstruos silenciosos por los pasillos del oscuro hogar de los Roylott. Holmes y Watson avanzaban con cautela, cada paso resonando en la quietud de la mansión. La tensión entre ellos era palpable, como un hilo invisible que los unía pero también los separaba.
Ambos sabían que lo que estaban a punto de descubrir podría cambiarlo todo, y tal vez, incluso, su propia existencia. Watson observaba a Holmes mientras su amigo avanzaba con esa determinación inquebrantable que siempre lo había caracterizado. El detective parecía tan sereno como siempre, pero la intensidad en sus ojos reflejaba la profundidad de lo que estaban por enfrentar. Si bien sus pasos eran rápidos, su mente estaba aún más acelerada, buscando conexiones, patrones, respuestas que aún se le escapaban. Holmes, murmuró Watson en voz baja, como si temiera romper el hechizo de concentración que su amigo parecía haber lanzado sobre sí mismo. ¿Crees que estamos realmente preparados para lo que nos espera? No estamos arriesgando demasiado. Holmes lo miró por un momento, su rostro impasible, pero con una ligera mueca de sonrisa. Watson, cuando uno se dedica a resolver los misterios más oscuros, nunca está completamente preparado. Lo que importa es estar dispuesto a enfrentar lo inesperado, sin dejarse vencer por el miedo. Es lo que nos define. La determinación de Holmes hizo que Watson se sintiera un tanto más confiado, aunque la sombra de la duda seguía acechando en su interior. Las paredes de la mansión parecían cerrarse a su alrededor, como si estuvieran atrapados en un laberinto de incertidumbres. Sin embargo, no había vuelta atrás. La búsqueda de la verdad era ahora más urgente que nunca. Finalmente, llegaron a una puerta que parecía diferente a las demás. No era tan ornamentada ni tan envejecida, pero algo en ella les daba la sensación de que era la clave para resolver el misterio. Holmes, con su astucia habitual, no dudó en acercarse a ella, observando con minuciosidad el marco, las bisagras y la cerradura. Después de unos segundos de profunda reflexión, extrajo una pequeña herramienta de su bolsillo y comenzó a trabajar con destreza en la cerradura. Watson, observa bien. Cada detalle cuenta en este caso. Aunque la puerta sea común a simple vista, las decisiones que se tomaron al crearla son las que nos darán una pista sobre lo que yace al otro lado. Mientras Holmes manipulaba la cerradura con precisión, Watson no pudo evitar preguntarse qué había de tan crucial en este lugar. La piedra que habían encontrado, el misterio que la rodeaba, y las advertencias que habían recibido de los Roylott se fundían en su mente, creando un torbellino de ansiedad y curiosidad. La puerta cedió finalmente, y Holmes, sin dudar, la empujó suavemente hacia adentro. El aire en la habitación estaba cargado, pesado, como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido allí. No era una habitación grande, pero sí contenía varios objetos que, a simple vista, parecían insignificantes. Sin embargo, el ambiente estaba impregnado de una sensación inquietante, como si todo en ese espacio tuviera un propósito oculto, algo que estaba esperando a ser descubierto. «¿Este lugar, qué es, Holmes?», preguntó Watson en voz baja, pero su tono reflejaba una mezcla de asombro y desconfianza. «Es un santuario, Watson. Un refugio construido para proteger lo que no debe ser tocado. El misterio aquí es mucho más grande de lo que imaginábamos». En el centro de la habitación, sobre un pedestal, descansaba un objeto que reflejaba una luz tenue, casi sobrenatural. No era grande, pero su presencia era imposible de ignorar. Holmes se acercó con paso firme y examinó el objeto con la misma precisión que había utilizado en todo el caso. Era una pequeña figura tallada en piedra, pero no era cualquier figura. Era una representación extraña, de algo humano pero al mismo tiempo distorsionado, algo que no pertenecía a este mundo. Watson, aunque inquieto, no pudo evitar acercarse para observar más de cerca. «¿Qué es esto, Holmes? ¿De dónde proviene?» «Lo que ves ante ti es el último eslabón de una cadena olvidada, Watson. Esta figura es una representación de algo mucho más antiguo que cualquier cosa que hayamos encontrado en esta mansión. Su significado es algo que los Roylott han protegido durante generaciones». Holmes se agachó para observar más de cerca la figura, su rostro iluminado por una mezcla de fascinación y gravedad. Lo que esta figura representa no es solo un objeto de culto, sino una advertencia. Aquellos que han intentado desvelar su significado han fracasado, pero no por falta de inteligencia, sino porque el conocimiento que contiene es de tal naturaleza que no debe ser comprendido. La quietud de la habitación fue rota por el sonido de unos pasos rápidos que se acercaban. Watson, sintiendo una creciente tensión, observó a Holmes, quien rápidamente guardó la figura en su abrigo y se enderezó. «Tenemos que irnos, Watson». «No estamos solos aquí», dijo Holmes, con una calma mortalmente seria.
En ese preciso momento, la puerta que habían abierto se cerró de golpe, y una figura oscura apareció en el umbral, con la silueta inconfundible de Roylott. Sus ojos, fríos como el acero, brillaban con una furia contenida, mientras que en sus manos, una pistola relucía bajo la tenue luz de la habitación. «Ustedes no comprenden lo que han hecho», dijo Roylott con voz grave. «Este es el fin para ustedes. No deberían haber buscado lo que no tenían derecho a conocer». La confrontación estaba a punto de estallar. Lo que los Roylott habían intentado proteger con tanto empeño, lo que había estado oculto durante generaciones, ahora estaba a punto de salir a la luz. Holmes y Watson sabían que el desenlace de este enfrentamiento no solo decidiría su destino, sino que también podría alterar la comprensión del mundo tal como lo conocían. Sin embargo, en ese momento de tensión máxima, Holmes, con su astucia característica, estaba ya pensando en su siguiente movimiento. Sabía que no podían perder, que la revelación de la verdad era inevitable. La lucha por desvelar el misterio había llegado a su clímax, y no podían dar marcha atrás. «Este juego está lejos de haber terminado, Roylott», dijo Holmes, con voz tranquila, pero cargada de amenaza. «Nosotros también sabemos más de lo que piensas. Y lo que está oculto aquí, no se quedará en las sombras por mucho más tiempo». La batalla de mentes estaba a punto de culminar, pero la verdad que ambos hombres buscaban estaba más cerca que nunca. Capítulo 14. El juego final. La tensión en el aire era palpable, como una cuerda tensada al máximo, lista para romperse en cualquier momento. Roylott, con su arma apuntando hacia ellos, parecía el epítome de la desesperación. Sus ojos reflejaban una rabia profunda, como si la amenaza de los intrusos en su hogar fuera una afrenta personal que no podía tolerar. Pero Holmes, con su inquebrantable calma, observaba a su adversario con la precisión de un cirujano, como si cada movimiento de Roylott estuviera siendo calculado en su mente. «¿De verdad crees que una pistola nos detendrá?», dijo Holmes, rompiendo el silencio que había llenado la habitación. Su voz era tan serena que, de no ser por la situación, podría haber pasado por una conversación trivial. Roylott apretó los dientes, su dedo presionando el gatillo con fuerza. «No subestimen el poder de lo que protejo, Holmes. Ustedes han irrumpido en un territorio que no comprenden. Aquí no hay leyes que los protejan». Pero Holmes no retrocedió. «¿Qué es lo que tanto temes, Roylott? ¿Qué es eso que has estado protegiendo durante tanto tiempo, que crees que debe permanecer oculto de todos?» Un suspiro escapó de Roylott mientras su rostro se endurecía. «Es algo mucho más grande que ustedes. El conocimiento de lo prohibido, la comprensión de lo que no debe ser entendido. Ustedes no tienen idea de las fuerzas con las que están jugando». Watson, que había permanecido callado durante toda la conversación, sintió una creciente incomodidad. Había algo en las palabras de Roylott que lo inquietaba, algo que le decía que había más en este misterio de lo que su mente podía procesar. Sabía que las respuestas que buscaban no solo cambiarían el destino de los Roylott, sino el de muchos más. «Holmes», susurró Watson, «debemos salir de aquí. Este hombre está desesperado. No podemos ganar si lo enfrentamos directamente». Holmes, sin apartar la vista de Roylott, asintió lentamente. «Lo sé, Watson. No es el momento de la confrontación directa. Pero lo que sí sabemos es que este misterio no es solo sobre él, ni sobre su familia. Es algo mucho más grande, algo que ha sido enterrado durante generaciones». La habitación estaba bañada en una luz tenue, la figura de Roylott, con su arma en mano, contrastaba con las sombras que llenaban los rincones. Holmes, sin perder su compostura, dio un paso adelante, como si avanzara con la seguridad de quien conoce el destino final del enfrentamiento. «Este juego ha terminado, Roylott. No estamos aquí para destruirte, sino para desvelar lo que has estado protegiendo. No podemos permitir que algo tan peligroso siga en las sombras». Roylott, por primera vez, vaciló. La amenaza en las palabras de Holmes parecía haber tocado algo dentro de él. Su expresión pasó de la furia a la incertidumbre, aunque su mano aún mantenía el arma firme. «¿Qué sabes de todo esto?», preguntó, su voz ahora temblorosa. «¿Cómo pueden comprender algo que ha sido secreto durante tanto tiempo? Ni siquiera yo mismo entiendo completamente lo que protejo, pero sé que no puedo permitir que caiga en las manos equivocadas». Holmes, con su mirada penetrante, dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre él y Roylott.
Lo que estás protegiendo, Roylott, es el último vestigio de un conocimiento olvidado, un conocimiento que no debe caer en manos de quienes no pueden manejarlo. Pero la verdad, por dolorosa que sea, debe ser revelada. No importa lo que cueste. Roylott pareció perderse en sus pensamientos, como si las palabras de Holmes estuvieran calando en su conciencia. Su mano tembló ligeramente, y por un momento, la pistola dejó de apuntar a ellos, bajando lentamente. ¿Y qué propones, Holmes?, preguntó finalmente, su tono ahora menos hostil. ¿Deberíamos simplemente rendirnos a tu voluntad? Lo que te propongo, Roylott, respondió Holmes con calma, es que nos dejes descubrir la verdad. Sabemos que has tratado de proteger algo, pero a veces, lo que intentamos ocultar tiene un precio mayor que el que podemos pagar. Déjanos hacerlo. Déjanos enfrentar las consecuencias. Roylott cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando contra una batalla interna. El peso de sus decisiones se reflejaba en su rostro, y, por fin, con un suspiro pesado, soltó el arma. No sé si estoy haciendo lo correcto, murmuró, casi para sí mismo. Pero supongo que ya no tengo elección. Holmes asintió, su rostro sereno, pero con una mirada que reflejaba la conciencia de que el camino por delante no sería fácil. La verdad, Roylott, siempre tiene una forma de salir a la luz. Nadie puede detenerla por mucho tiempo. La habitación, que antes había estado impregnada de tensión y peligro, comenzó a sentirse menos opresiva. Holmes y Watson intercambiaron una mirada, y con un gesto de asentimiento, comenzaron a avanzar hacia el pedestal donde descansaba la figura tallada. Pero antes de que pudieran llegar a ella, Roylott los detuvo una vez más. Si insisten en seguir, dijo, prepárense para lo que encontrarán. Esto no es solo una pieza de piedra, ni un simple objeto de culto. Lo que está aquí es mucho más que eso. Está ligado a algo que ha existido desde tiempos inmemoriales. Y lo que han comenzado no tiene vuelta atrás. La advertencia de Roylott, aunque inquietante, no hizo que Holmes ni Watson dudaran. Al contrario, los impulsó aún más a desentrañar el misterio que se ocultaba en ese rincón oscuro de la mansión. A medida que se acercaban a la figura, el aire parecía volverse más pesado, y la sensación de que algo sobrenatural estaba por ser revelado se intensificaba. La figura, en su silencio ominoso, parecía observarlos, esperando ser comprendida, como si hubiera estado esperando este momento durante siglos. Este es el último paso, Watson, dijo Holmes, su voz grave. Lo que está oculto aquí cambiará todo lo que sabemos. Pero una vez que lo descubramos, no podremos deshacer lo que hemos desenterrado. Con ese aviso en mente, ambos avanzaron hacia el pedestal, sabiendo que, aunque el final del misterio estaba cerca, las respuestas que encontrarían no serían las que esperaban. Pero también sabían que, como siempre, la búsqueda de la verdad, por oscura que fuera, valía el riesgo. La revelación final estaba por comenzar. Capítulo 15. El último secreto revelado. La atmósfera en la mansión había cambiado radicalmente. Lo que antes era un refugio de misterio y miedo, ahora parecía desmoronarse bajo el peso de la verdad que se estaba revelando poco a poco. La figura tallada en el pedestal, que hasta hace poco había sido solo una pieza de piedra oscura y enigmática, ahora parecía cobrar vida, como si sus secretos estuvieran destinados a ser desvelados en ese preciso instante. Holmes y Watson, con la mirada fija en el objeto, se acercaron lentamente, sabiendo que este era el momento en que todo cambiaría. La luz de las velas parpadeaba con fuerza, y la habitación se llenaba de sombras que danzaban sobre las paredes. Un silencio profundo, casi sagrado, reinaba en el espacio, mientras los dos hombres trataban de comprender lo que estaba por suceder. ¿Qué significa todo esto, Holmes?, preguntó Watson, incapaz de contener la creciente sensación de asombro. ¿Qué puede ser tan importante en esta figura que Roylott la ha protegido con tanto celo? Holmes, sin apartar la mirada del pedestal, se inclinó ligeramente hacia adelante, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. Creo que finalmente hemos llegado al núcleo de este misterio, Watson. Lo que Roylott temía no era solo el peligro de esta figura, sino el conocimiento que contiene. Este objeto, más que un simple artefacto, es la clave para desvelar un antiguo secreto. Y ese secreto, si se deja libre, tiene el poder de cambiar la historia tal como la conocemos. Watson, aunque impresionado por la claridad de Holmes, no podía evitar sentirse abrumado. Pero,
¿Por qué esconderlo todo de esta manera? ¿Por qué vivir con este peso durante tanto tiempo? Holmes volvió la cabeza hacia su amigo, su expresión seria. Porque el conocimiento que contiene puede ser más peligroso que cualquier arma. Hay cosas que el hombre no está preparado para comprender, y este objeto está relacionado con un poder más allá de nuestra comprensión. A medida que Holmes y Watson se acercaban más a la figura, la habitación parecía volverse aún más fría, como si el aire mismo estuviera cargado con la amenaza de lo desconocido. La figura, tallada con detalles intrincados, representaba una escena misteriosa que parecía estar fuera del tiempo. El rostro tallado en la piedra parecía estar mirando hacia el futuro, como si anticipara los eventos que estaban por ocurrir. Esto no es solo un artefacto religioso, dijo Holmes en voz baja, más para sí mismo que para Watson. Es un símbolo de algo mucho más grande, una clave que ha sido guardada durante siglos. Watson, aún tratando de entender, frunció el ceño. ¿Pero qué es lo que estamos buscando, Holmes? ¿Qué significa todo esto? Holmes miró a su amigo y, con una mirada profunda, dijo: «Estamos buscando el origen de todo este misterio. Roylott ha intentado protegerlo, pero ahora que hemos llegado hasta aquí, debemos enfrentarlo. Lo que sea que esté oculto aquí no debe seguir en las sombras». Con una determinación que solo él poseía, Holmes levantó la figura del pedestal, sosteniéndola con cuidado pero con firmeza. En ese instante, el silencio se rompió de manera abrupta, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración en espera de lo que sucedería a continuación. De repente, la figura comenzó a emitir un leve resplandor, una luz tenue pero poderosa que pareció llenar la habitación. Holmes y Watson, sorprendidos pero sin retroceder, observaron cómo la figura se transformaba lentamente. Los intrincados detalles tallados en la piedra parecían cambiar de forma, tomando vida propia. Era como si el artefacto hubiera estado esperando este momento durante siglos, esperando ser tocado por aquellos que pudieran comprender su propósito. La figura, ahora iluminada por esa luz misteriosa, se desplegó en una serie de movimientos fluidos y complejos, revelando un mensaje oculto en su interior. Los detalles grabados en su superficie comenzaron a desvelar palabras y símbolos, antiguas escrituras que nadie había leído en siglos. Esto es un mapa», murmuró Holmes, su voz llena de asombro. «Un mapa hacia un lugar perdido, un lugar que ha estado oculto durante generaciones. Este objeto no solo es un símbolo, es la clave para encontrar un conocimiento que ha estado enterrado, esperando a ser descubierto». Watson, mirando las inscripciones con una mezcla de asombro y duda, no podía creer lo que veía. «¿Un mapa hacia dónde, Holmes? ¿Qué estamos buscando?» Holmes se quedó en silencio por un momento, leyendo las inscripciones que se formaban ante sus ojos. Luego, con una leve sonrisa, respondió: «Hacia un lugar donde la historia se encuentra con lo desconocido. Un lugar donde la verdad, por fin, será revelada». Pero antes de que pudieran profundizar más, un ruido proveniente del pasillo interrumpió la tensión en la habitación. Roylott, que había estado observando desde las sombras, irrumpió en la sala con un gesto desesperado. «No lo hagan», gritó, su voz llena de pánico. «No entienden lo que están desenterrando. No deben saberlo, no deben». Holmes, con una calma inquebrantable, levantó una mano para detenerlo. «Ya no podemos volver atrás, Roylott. El misterio ha sido desvelado. El conocimiento debe ser revelado. No podemos permitir que el miedo controle lo que el mundo tiene derecho a conocer». Roylott, al ver que su esfuerzo por detenerlos había fracasado, cayó de rodillas, derrotado. «Entonces todo está perdido. Todo lo que he hecho, todo lo que he luchado por proteger». Holmes se acercó a él, con una mirada penetrante. «No es tarde para cambiar, Roylott. La verdad, aunque dolorosa, puede liberarnos a todos». Con ese último intercambio de palabras, la habitación cayó nuevamente en un profundo silencio. El misterio que había rodeado a la mansión Roylott y a su dueño ahora estaba claro, pero las implicaciones de lo que acababan de descubrir aún estaban por verse. Lo que siguiera después, no solo cambiaría el destino de los Roylott, sino también el curso de la historia misma. Y así, con el mapa en las manos de Holmes y Watson, se abría un nuevo capítulo en su aventura. Un capítulo lleno de secretos, de antiguos conocimientos y de la promesa de que, como siempre, la verdad finalmente prevalecería.
Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía a través del misterio y el suspense. Si te ha gustado este viaje literario, no olvides apoyar el canal. Tu suscripción, comentarios y likes son fundamentales para seguir creando más contenido como este. Nos vemos en la próxima historia.